Buenos días, alumnos del Colegio Cristóbal Colón. Los saluda su profesor Esteban Segura Zúñiga de la materia de física, y en esta ocasión vamos a ver el siguiente video que trata de temas especiales o específicos y que vamos a hablar sobre el movimiento y las gráficas del movimiento. Bien, jóvenes, pero ¿cómo se grafica el movimiento? Para empezar, debemos recordar que en el tema de cinemática vimos varios tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado, movimiento circular. En esta ocasión vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Es el primer movimiento que vamos a explicar cómo se grafica y qué obtenemos de una gráfica. Bien. De acuerdo a nuestra diapositiva, vemos dos gráficas y corresponden al movimiento rectilíneo uniforme. En la gráfica o en la imagen o en la gráfica superior está graficado la distancia contra el tiempo. Como pueden apreciar, se distingue o se identifica una línea recta con pendiente positiva, es decir, que va creciendo, va ascendiendo. Eso significa, o eso quiere decir que tiene una pendiente positiva y es una línea recta. En la gráfica inferior, que se está graficando la velocidad contra el tiempo, en este caso la velocidad o la línea es una línea totalmente horizontal, significa que la velocidad es constante, y eso es una característica del movimiento rectilíneo uniforme. Como pueden apreciar, tenemos el plano cartesiano. En el eje de las X está el tiempo, o se pone el tiempo, y en el eje de las Y se pone en la primera gráfica la distancia o posición, es lo mismo, y en la gráfica inferior está la velocidad. Entonces recuerden que un movimiento se grafica en el plano cartesiano, el cual consta del eje X y el eje Y. Bien, jóvenes, vamos a enfocarnos en la gráfica de distancia contra tiempo. Esta gráfica es muy importante porque nos va a enseñar a manejar los datos, a utilizar los datos, a identificar cómo podemos obtenerlos para resolver cualquier problema de física correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. Para empezar, debemos recordar que la gráfica está en el plano cartesiano, por lo tanto tenemos un eje X y un eje Y. Y como acordamos en la diapositiva anterior, el eje X corresponde al tiempo y el eje Y le va a corresponder la distancia o posición. Aquí lo importante es que identifiquemos y podamos apreciar que la línea recta tiene una pendiente positiva, es decir, que la línea va creciendo. Y ahí podemos apreciar varios puntos, el punto A, B, C, D, E y F. Estos son los puntos que forman a la línea recta, y cada punto va a tener coordenadas en X y en Y. Es aquí donde debemos poner atención y saber identificar la información que podemos obtener. Por ejemplo, en el punto D le va a corresponder una X y una Y. Si nosotros trazamos una línea perpendicular al eje de las X, una línea punteada como la pueden apreciar, le va a corresponder el valor 3, que es el valor 3 en X, que viene siendo el tiempo 3 horas. Si prolongamos o trazamos una línea paralela al eje de las X, va a intersectar al eje de las Y y le va a corresponder un valor arriba de 200 kilómetros, aproximadamente 220 kilómetros, como pueden apreciar. Es el valor que le correspondería al punto D. Entonces, con base a esto ya tenemos los datos iniciales de distancia inicial o distancia 1 y tiempo 1, que sería el punto D. Si yo me voy al punto C, igual voy a obtener dos valores, uno en X y uno en Y. En este caso, en X le va a corresponder el valor de 2, que serían 2 horas. Y en el eje Y le va a corresponder, de acuerdo a la línea punteada, la línea paralela al eje de las X, se va a intersectar con el eje Y le va a corresponder 150 kilómetros. Entonces ya tengo otro punto ubicado y localizado. Y esto más que nada es lo importante, es lo que debemos aprender a obtener de una gráfica. Obtener los valores de distancia 1, tiempo 1, distancia 2
y tiempo 2. Muy bien, jóvenes, ya analizamos cómo obtener la información de una gráfica, pero vamos a aterrizarlo con un ejemplo que nos enseñe a utilizar esa información que obtuvimos de una gráfica. Y el ejemplo 1 dice así: Ricardo juega con su patineta en el parque y Raúl registra la posición que ocupa respecto al tiempo en la siguiente tabla de valores. Tenemos los siguientes valores y en la tabla se puede apreciar que en el tiempo 0 pues no recorrió nada la patineta. En el tiempo de un segundo recorrió 2.5 metros, en el tiempo 2 5 metros, en el tiempo 3 7.5 y en el tiempo 4 10 metros, y a los 5 segundos recorrió 12.5 metros. Ok, esta es la información inicial. ¿Y qué procede o qué hacemos en primera instancia? Pues primero debemos recordar que el eje de las X es el tiempo y el eje de las Y es la distancia. Por lo tanto, voy a obtener mi gráfica de la siguiente manera. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que veamos cómo queda la gráfica. Bien, jóvenes, ya tenemos nuestra gráfica. Estamos graficando los datos de la diapositiva anterior. De acuerdo a la convención que tenemos, en el eje X va el tiempo expresado en segundos y en el eje Y la distancia o posición expresada en metros. Ya este es el comportamiento de los datos de nuestro ejemplo. Ahí podemos obtener, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, una distancia 1, tiempo 1, una distancia 2, un tiempo 2, etcétera. Con base a la información que obtenemos, somos capaces ya de poder obtener esa información para resolver cualquier pregunta que nos hagan respecto a la cuestión física. Esta línea recta, como podemos apreciar, es representativo o siempre va a expresarse en el movimiento rectilíneo uniforme. Es una línea recta con una pendiente positiva, una pendiente creciente. Y aprovechando este comportamiento de una línea recta, vamos a utilizar los conceptos matemáticos. Y nos dice que la pendiente va a ser igual a la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X. Y esta pendiente corresponde a la velocidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver claramente qué significa lo que acabo de expresar, que es la fórmula de la pendiente de una línea recta. Ok, volviendo a nuestro ejemplo 1, y ya teniendo nuestra gráfica como la podemos apreciar, como les dije en la diapositiva anterior, vamos a aprovechar los conocimientos matemáticos de una recta. La pendiente de una recta está definida como la diferencia de las Y entre la diferencia de las X. Recuerden que trasladándolo a nuestro tema de física, las X acordamos que era el tiempo y las Y era la distancia. Por lo tanto, la pendiente en este caso va a ser la velocidad y va a estar definida como la distancia 2 menos la distancia 1, que viene siendo las Y, entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces vamos a definir bien. La posición inicial del móvil sería de 1. El tiempo 1 es el tiempo en el que el móvil se encuentra en la distancia 1, obviamente. Y la letra de 2, que sería la posición final del móvil, le va a corresponder un tiempo 2, que es el tiempo en el que el móvil se encuentra en este punto o en esta distancia 2. Con estos datos podemos ya resolver cualquier situación de física con el ejemplo que estamos viendo. Graficamos primero los valores de la patineta de la persona y ahora vamos a responder la siguiente pregunta en la siguiente diapositiva que vamos a ver. Bien, la pregunta nos dice que resolvamos la velocidad de la patineta en el tiempo 1, que es de 2 segundos, y en el tiempo 2, que es de 5. Ok. Primero que nada, ¿cómo lo resolvemos? Pues ubicamos las coordenadas del tiempo 2. En este caso, 2 segundos, trazamos nuestra línea perpendicular al eje de las X
y al intersectar con la línea o la recta que es de nuestra gráfica, trazamos una línea paralela al eje de las X y le va a corresponder un valor de, ahí de acuerdo a la gráfica, de 5. Así podemos apreciar que la línea punteada roja está entre 4 y 6, le va a corresponder el valor de 5. Entonces al tiempo 1 de 2 segundos le va a corresponder una distancia de 5 metros. Ok, el tiempo 2. Nos están diciendo que el tiempo 2 sea de 5 segundos. Muy bien, nos vamos al punto o a los 5 segundos, trazamos la línea perpendicular al eje de las X y al intersectar con la línea recta que está graficada, trazamos una línea paralela al eje de las X y le va a corresponder un valor de 12.5 aproximadamente, que vendría siendo el valor de Y. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros 4 puntos. Al tiempo 2, que es de 5 segundos, le va a corresponder una distancia de 12.5. Basándonos en esta información y ocupando la fórmula que vemos a la derecha de la gráfica, que dice que la velocidad va a ser igual a la distancia 2 menos la distancia 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces vamos a sustituir los valores. De 2 corresponde 12.5 metros, lo ponemos en la fórmula. De 1 va a corresponder 5 metros, lo ponemos en la fórmula, o sea nos queda 12.5 menos 5 entre el tiempo 2 que es de 5 segundos menos el tiempo 1 que es de 2 segundos. Entonces haciendo las operaciones, 12.5 menos 5 nos da 7.5, 5 menos 2 nos da 3, hacemos la división de 7.5 entre 3 y obtenemos 2.5 metros sobre segundo. Es así como se calcula la velocidad en una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme. Simplemente hay que recordar o hay que saber obtener los valores o las coordenadas XY de cada punto y podemos obtener estos valores que nos van a servir para calcular la velocidad. Recuerden que necesitamos 2 puntos para obtener la velocidad. Es el conocimiento o son los conceptos mismos de matemáticas, que es calcular una pendiente, es lo que estamos haciendo en esta línea recta, calcular su pendiente. La pendiente va a ser el equivalente a la velocidad. Esto aplica solamente para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, no olviden tomar en cuenta esta fórmula que dice que la velocidad en una gráfica va a ser igual siempre a distancia 2 menos distancia 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y como pueden apreciar, se resuelve fácilmente una vez que obtenemos los valores. Simplemente hay que sustituir para obtener el valor final, que en este caso, en nuestro ejemplo, es de 2.5 metros por segundo. Esa es la velocidad en ese intervalo de tiempo, de 2 a 5 segundos. Pues bien, jóvenes, llegamos a la actividad que debemos realizar, nuestra actividad en nuestro cuaderno, y es simplemente resolver un problema muy similar al que hicimos ahorita. Y nos dice que debemos observar la gráfica y en ella se muestra la posición de un automóvil respecto al tiempo. Nos piden calcular la velocidad en el intervalo de 2 a 8 horas. En este caso, pues ya tenemos la gráfica. Aquí en este punto es importante aclarar que en el eje de las X está el tiempo expresado en horas y en el eje de las Y tenemos la velocidad expresada en kilómetros. Simplemente hay que aplicar lo que vimos en el video, que es identificar las coordenadas de los puntos que nos están dando, 2 y 8, y una vez que obtengamos los valores, pues aplicar la fórmula de velocidad, que es distancia 2 menos distancia 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1 y obtenemos el valor directo de la velocidad. Es un problema muy sencillo y aplicando los conocimientos del video pues fácilmente lo podemos resolver. Recuerden que no hay ningún problema en que repitan el video para que les quede claro y de todos modos cualquier duda o sugerencia estoy para servirles, me lo pueden mandar a mi correo, ustedes ya conocen mi correo, o a su asesor, no hay ningún problema. De mi parte es todo y no me queda más que agradecerles su atención. Hasta luego, jóvenes.